Ya, comenzamos entonces. Ayer habíamos quedado acá, ¿no? Bueno, a ver, siempre hacemos una pequeña recapitulación. Nuestro tema, vamos a ver ahora específicamente al otro ácido nucleico, al RNA. Hemos visto el anterior tema, la replicación del DNA, o sea, la estructura del DNA, la replicación del DNA, características específicas y a profundidad de cómo es la replicación del DNA. El DNA mantiene la información genética de una célula, pero esa información genética, ¿cómo se expresa? Pues esa información genética se expresa gracias a la síntesis de un RNA. El RNA, bueno, sigue este dogma de la biología molecular que habíamos hablado ayer, en el que el DNA, habíamos visto la estructura del gen, eso. El DNA dirige su propia replicación que hemos visto en el anterior capítulo, pero toda la información, les decía, del DNA va a ser expresada mediante el proceso de la transcripción, que da como producto una molécula de RNA. Ese RNA se denomina mensajero, puesto que está llevando el mensaje de la información genética que tiene que expresarse. Por ejemplo, la célula necesita que se sintetice tal proteína, pues eso se sintetizará un RNA mensajero que lleve el mensaje hasta los ribosomas y ordene que se sintetice esa proteína. Entonces, el primer proceso es la transcripción. En el segundo paso, una vez que se ha transcrito, es decir, se ha sintetizado el RNA mensajero, ese mensaje tiene que ser traducido. Ese mensaje se traduce en los ribosomas, dando como producto final una proteína. Estoy hablando de manera muy, muy abreviada. Y entonces, existen varios tipos de RNA. El RNA mensajero, que es el molde de síntesis que ha copiado de manera complementaria una fracción del DNA, que sería un gen. Luego está el RNA de transferencia. Vamos a ver todo esto en detalle más adelante, chicos. Estoy hablando de manera resumida. Otro tipo de RNA es un RNA de transferencia, que es el que va a transportar los aminoácidos que van a ir uniéndose uno a uno mediante enlaces peptídicos para sintetizar la proteína. Finalmente está el RNA ribosómico, que está en los ribosomas. Estas serían las verdaderas máquinas de síntesis del RNA. El RNA mensajero va a llegar a los ribosomas y va a empezar a copiar todo el mensaje del RNA mensajero para dar lugar a la síntesis de proteínas. La síntesis del RNA, entonces, no hemos quedado aquí, seguimos, habíamos avanzado un poco más. ¿Cómo se sintetiza el RNA? Para la síntesis del RNA se necesita un molde de RNA. Ese molde que estoy hablando sería el gen que tiene que expresarse. ¿Qué enzima cataliza la síntesis del RNA? Pues una enzima llamada RNA polimerasa. La RNA polimerasa cataliza la iniciación y la elongación, es decir, el alargamiento de la copia de la síntesis del RNA. Existen unas diferencias muy importantes entre la RNA polimerasa y la DNA polimerasa. ¿Recuerdan? La DNA polimerasa no podía empezar. La DNA polimerasa no empieza sola su síntesis, necesita de un cebador. En cambio, la RNA polimerasa no requiere de un cebador o iniciador. A su vez, la RNA polimerasa no garantiza una copia tan fiel como la DNA polimerasa, porque carece de la capacidad nucleásica que utiliza la DNA polimerasa para corregir nucleótidos mal emparejados. ¿Qué se necesita entonces para la síntesis del RNA? Bueno, estamos resumiendo, pero yendo más profundamente, un molde. El molde de DNA, que en realidad ese molde sería el gen, esto que se va a expresar. Se necesita precursores activados que van a ir siendo utilizados para la síntesis, que serían ribonucleósidos trifosfato. ¿Cuáles serían? ATP, GTP, CTP y UTP. Recuerdan que en el RNA, en lugar de timina, está el uracilo. Entonces, por eso es UTP. La enzima, la RNA polimerasa y cofactores de esta enzima, que serían el magnesio y el manganeso. Algo que tambi' de modo general es que la síntesis del RNA se asemeja mucho a la síntesis del DNA. ¿Recuerdan? La síntesis del DNA siempre va en sentido 5', 3', pues aquí también. En consecuencia, el mecanismo de elongación también es muy parecido al del DNA. ¿Cómo ocurre la síntesis del DNA? Primero, ahí hemos quedado.
¿Cómo ocurre la síntesis del DNA? Las RNA polimerasas reciben instrucciones del DNA molde, es decir, se debe expresar esta parte, por ejemplo, del gen. Entonces, la DNA polimerasa se va a ubicar en centros promotores, es decir, de cómo se sabe que este gen se tiene que expresar. Para que se exprese este gen, tiene que sintetizarse un RNA mensajero. ¿Y cómo ocurre eso? Permítanme leer. ¿Qué es lo que marca el inicio de una unidad transcripcional? Este gen sería la unidad transcripcional. Los DNA moldes contienen regiones llamadas centros promotores. Es decir, en el DNA, al inicio del gen que se tiene que copiar, hay centros promotores. ¿Qué es eso de los centros promotores? Son secuencias de nucleótidos. Por ejemplo, T-A-T-A-A-T es un lenguaje. T-A-A-T y otra secuencia es T-T-G-K, T-T-G-A-C-A. O sea, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Otra secuencia consenso de inicio es timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. Para expresar que sea más claro, si este fuera el DNA molde, entonces la DNA polimerasa, bueno, permítame que hable así, la DNA polimerasa dice, tengo que sintetizar un RNA mensajero porque este gen se tiene que expresar. Viene la RNA polimerasa, es mi cursor. Dice, ¿dónde voy a comenzar? ¿Dónde? Ah, aquí está. Aquí está. TT-GACA, TT-AT. Entonces comienzo aquí a sintetizar. Y por eso comienza la síntesis del RNA. ¿Qué son estos? Son centros promotores, donde se inicia la transcripción en centros promotores, que son centros en los que, como un lenguaje, fíjense qué maravilloso, chicos. Que la enzima dice, donde encuentre esta secuencia, ahí se para y empieza tic, 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 tic a sintetizar el RNA mensajero, usando la complementariedad de bases. Si el gen aquí es citosina, pues entrará un GTP. Si era guanina, un CTP. Fíjense mi cursor. Si era citosina, un GTP. Si era adenina, un UTP. Ya saben que reemplaza a la timina y así. Y entonces va creciendo, se va formando el RNA mensajero. Se ha formado un RNA mensajero de una sola cadena. Ahora, detengámonos en este RNA mensajero. Entonces, este RNA mensajero, ¿qué cosa es? Es un polinucleótido, ¿verdad? De una sola cadena. La característica que tiene este RNA es que está formado por una secuencia complementaria de 3 bases llamada codón. Es decir, CGU es un codón, ACG, codón 2, CGAG, codón 3. Cada 3 nucleótidos, porque cada cosa es un nucleótido, es un codón. Entonces, todita esta cadena, que es una cadena polinucleotídica de RNA, ahora se clasifica, diríamos, no clasifica, pero se subdivide, podríamos decir así, en codones. Un codón está formado, es una secuencia complementaria de 3 bases, un codón o triplete. Esto ha aumentado, chicos, le pueden sacar foto. Una vez que se sintetiza el RNA, escriban esto por favor, una vez que se sintetiza el RNA, hay una modificación post-transcripcional. Escriban, hay una modificación post-transcripcional que se traduce, voy a hablar de manera simple, chicos, porque en biología molecular ustedes van a ver esto con profundidad. Entonces, una vez sintetizado el RNA mensajero, ocurre un proceso post-transcripcional que se llama splicing, esto que está aquí, splicing. Sobre todo en células eucariotas. En el splicing, escriban, en esta modificación, mejor, post-transcripcional, se elimina una parte de la secuencia que no codifica gen, que no codifica proteínas. Se elimina una parte del RNA que no codifica proteínas. Fíjense aquí. Y al final se une y ahora recién se forma, dando lugar, escriban por favor, a un RNA maduro. Dando lugar a un RNA mensajero maduro, a partir del cual se van a
sintetizar las proteínas. Se va a sintetizar una proteína, a partir del cual se va a sintetizar una proteína. Si se fijan acá, este es el DNA, chicos. Este es el gen que se tiene que expresar. Viene la transcripción, se forma un pre-RNA mensajero, que es la copia complementaria, ¿verdad? Hemos dicho, pero hay ciertas zonas que se llaman intrones, no quiero entrar mucho en ese detalle, que no codifican, son secuencias, o sea, no codificantes, y se elimina, y aparece luego el RNA maduro. Este es el que va a ir al ribosoma para sintetizar la proteína correspondiente. Si lo ampliamos aquí, este sería el RNA maduro, que tiene tripletes, ¿no? Formado por tripletes, fíjense. ¿Qué son estos tripletes? Ahorita hablamos de eso. Entonces se forma un RNA maduro. ¿Cómo se traduce el mensaje portado por el RNA? Entonces ya se ha formado el RNA maduro. ¿Cómo se traduce ese mensaje? Para que se traduzca ese mensaje, existe una molécula que se llama adaptador de la síntesis de proteínas y es el RNA de transferencia. Entonces, el RNA de transferencia es un adaptador en la síntesis de proteínas, subrayo. ¿Qué son los RNA de transferencia? Son también RNAs que se han copiado paralelamente. Son moléculas encargadas de transportar a los aminoácidos hasta el ribosoma y de reconocer los codones del RNA mensajero durante el proceso de traducción. Nuestra pregunta es, ¿cómo se traduce ese mensaje? Hay un RNA, se sintetizan paralelamente RNAs de transferencia, que son los encargados de transportar cada aminoácido que se necesite para ir formando los enlaces peptídicos. Este RNA de transferencia va a reconocer los codones del RNA mensajero. El RNA de transferencia tiene esta forma, esta es una estructura secundaria del RNA de transferencia. Tiene la forma de una hoja de trébol y tiene varios sitios funcionales. Entonces, paralelamente al RNA mensajero, la célula sintetiza RNA ribosomal, RNA de transferencia, y esta es la estructura del RNA de transferencia. Vamos a ver cada uno de sus componentes. Posición 1, fíjense, aquí hay un oxidrilo 3'. Recuerden, es un ácido nucleico, siempre hay un extremo 3' y un extremo 5'. El RNA de transferencia entonces tiene un sitio funcional donde está el oxidrilo 3', ¿recuerdan? Del azúcar. El extremo 3' es el lugar de unión al aminoácido. Hemos dicho que esto que hace, transporta el aminoácido. Entonces, este es el sitio de unión del aminoácido específico que va a unir para llevar a la síntesis de la proteína. Esta otra posición, esta unidad o sitio funcional, es un lazo de dihidrouracilo, donde se une una enzima. Vamos a ver ahorita una enzima que cataliza la unión del aminoácido específico. Otro sitio es este 3, tallo aceptor, es el lugar donde se une el RNA de transferencia al ribosoma. Y esta otra parte es sumamente importante, es el lazo anticodón. Hemos dicho que este RNA de transferencia, ¿qué hace? Va a leer el lenguaje de tripletes o codones que tiene el RNA mensajero. ¿Cómo va a leer? Pues con esta zona, el lazo anticodón. Entonces, fíjense, sus sitios funcionales. 1, va a unir un aminoácido en función de este lazo anticodón, va a unir un aminoácido. Luego con esto, aquí une a la enzima que va a catalizar que el aminoácido se una acá. Con este otro, como un brazo, se va a unir al ribosoma. Y con esto va a leer el mensaje del RNA mensajero. ¿Cómo transporta aminoácidos este RNA de transferencia? Permítame leer. La unión de un aminoácido a una molécula de RNA de transferencia forma el aminoacil RNA de transferencia. Esta unión del aminoácido al RNA de transferencia está catalizada por una enzima denominada aminoacil tRNA sintetasa. Esta reacción es una reacción que forma un éster, está catalizado por ATP. Esto es importante. Hay al menos una sintetasa para cada uno de los 20 aminoácidos.
Si vemos en una ecuación que tenemos el aminoácido 1, cualquiera, alanina, valina, cualquiera, que se va a unir a un RNA de transferencia. ¿Dónde se va a unir? ¿Dónde se va a unir? Aquí, al RNA de transferencia. ¿Quién va a catalizar esta unión? Pues esta enzima, aminoacil RNA sintetasa. Si este aminoácido fuera la alanina, sería alanil tRNA sintetasa. Y necesita energía para que eso ocurra. Entonces, el producto que va a ser el RNA de transferencia unido al aminoácido. Se denomina aminoacil RNA de transferencia. Y fíjense, el ATP forma AMP más PPI y esto da energía, ¿no? Esto le da energía para que se forme el aminoácido que se va a unir al RNA de transferencia. Para que se entienda mejor, les he puesto así. Aminoácido, el RNA de transferencia, ATP que va a dar energía, la enzima que va a catalizar y el producto es el RNA con su aminoácido unido. Sería así. Este es el RNA de transferencia. Viene, según su anticodón, todavía no hablemos de eso, se va a unir, por ejemplo, la alanina. Que la alanina tiene que unirse aquí. Entonces, ¿cómo se va a unir? Si este es el oxidrilo 3', recuerden que todo aminoácido tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces, a nivel de su grupo carboxilo, este grupo oxidrilo hace un ataque nucleofílico acá y se forma esta estructura. Es un enlace éster, ¿verdad? Un alcohol más un ácido. ¿Qué cosa forma? Un éster. Y entonces, así queda unido el aminoácido alanina al RNA de transferencia. Y así ocurre con los 20 aminoácidos. Cada RNA de transferencia une a un aminoácido en particular. Alanina, valina, los 20 aminoácidos. Y de esa manera, este aminoacil está llevando aminoácidos específicos. ¿Cómo se manifiesta la especificidad de unión de un RNA de transferencia a un aminoácido específico? Por ejemplo, fíjense, CGU, el anticodón. El anticodón va a ser citosina, guanina, uracilo. Citosina, guanina, uracilo va a unir a un aminoácido en especial. Entonces, el lugar de reconocimiento del molde en el RNA de transferencia es una secuencia de base llamada anticodón. Este anticodón es el que va a reconocer al codón del RNA mensajero. Entonces, imagínense que este es el RNA mensajero y este sería uno de los tripletes, guanina, citosina, adenina. Entonces, ¿quién se va a unir aquí? Va a ser un RNA de transferencia que tenga complementario, citosina, guanina, uracilo. Y guanina, citosina, adenina codifica un aminoácido en particular. Ahorita vamos a ver, eso está en función del código genético. Por esta razón, los aminoácidos se codifican por grupos de 3 bases. Entonces, cada 3 bases o 3 nucleótidos codifican un aminoácido. Y la secuencia de esos aminoácidos, pues está condicionado, por eso les decía tanto, genéticamente. Ya que el código genético condiciona esto, veamos qué es esto del código genético. El código genético, chicos, es la relación, piensen, entre la secuencia de bases del DNA. ¿Recuerdan? Un gen que se tiene que expresar es una secuencia de bases, o de su transcripto RNA mensajero, y la secuencia de aminoácidos es una proteína. O sea, el código genético, en otras palabras, me relaciona la secuencia de bases del DNA y la secuencia de aminoácidos. En otras palabras, la secuencia de aminoácidos corresponde a una secuencia de bases del DNA. Por eso, la secuencia de aminoácidos está condicionada genéticamente. Así, veamos las características del código genético, chicos. 3 nucleótidos codifican un aminoácido. Es el triplete, ¿no? Las proteínas se construyen a partir, hemos dicho, ¿verdad?, de 20 aminoácidos. ¿Recuerdan el capítulo de proteínas? ¿Cuántas proteínas forman parte de los cientos de aminoácidos unidos? Son 20 aminoácidos que se unen mediante factorial, ¿no? O sea, varias combinaciones. Haciendo un cálculo de como quiera que hay 4 bases nitrogenadas, solo tenemos 4 bases nitrogenadas, adeninas, 2 purinas, 2 pirimidinas.
Para que codifiquen a 20 aminoácidos, se requiere un número mínimo de 3. Si ustedes hacen 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 16. No alcanza, son 20 aminoácidos. 4 al cubo sería 64. Entonces, está en ese rango. Por eso se necesita un mínimo de 3 bases para codificar a un aminoácido. Otra característica del código genético es que no se solapa. Por ejemplo, si tuviéramos A, B, C, D, E, el código lee A, B, C, el siguiente D, E, F no hace A, B, C, B, C, D, no. A, B, C, 3, de 3 en 3. El código genético está degenerado. Bueno, eso tiene una acepción, degenerado, en el sentido de que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Es debido a que existen 64 posibles tripletes, recuerdan, 4 al cubo, y solo tenemos 20 aminoácidos, pues entonces la mayoría de los aminoácidos tienen más de un vocablo codificador. Vamos a ver que hay más de un vocablo codificador de triplete que puede identificar a un aminoácido. Este sería el código genético. Esto es sacado de uno de nuestros libros de la bibliografía del Strayer, página 125. Esta sería la expresión del código genético. Fíjense, hablamos, como es un triplete, tenemos primera posición, segunda posición, tercera posición. Empezamos por el extremo 5' hacia el extremo 3'. Repito, como es un triplete, esta es la primera posición, segunda posición, tercera posición. Entonces, por ejemplo, un triplete que esté formado por, fíjense mi cursor, U, ¿qué cosa sería? Fenilalanina. Pero también UC, o sea, uracilo, citosina, también me dice fenilalanina. Por eso decimos que el código genético está degenerado en ese sentido, que para un aminoácido puede haber más de un triplete. Por ejemplo, uracilo, citosina, que sería serina. Pero también uracilo, citosina, adenina, también me dice serina. Y así. Por ejemplo, la cisteína, ¿a qué sería igual? Uracilo, guanina, uracilo. La isoleucina, aquí fíjense, sería adenina, uracilo. U es isoleucina. Lisina, fíjense aquí. Lisina, ¿cuál es su triplete? Pues venimos aquí. Primera posición es A. Segunda posición, A. Tercera posición, A. Entonces, A, adenina, codifica lisina. Pero también adenina, citosina, o guanina, codifica lisina. Entonces, este código genético me está indicando qué tripletes codifican a qué aminoácidos. Y vamos a usar esto para entender cómo es la síntesis de proteínas. ¿Está claro esto, chicos? Un ejemplo más, por ejemplo, valina. ¿Cómo sería valina? Guanina, uracilo. G-U-U es valina. Glicina, ¿cómo sería la glicina? Esta glicina sería G-U, pero también es G, G-C, G-G-A y G-G-G. Bueno, ese es el código genético, chicos. Es decir, aquí nos dice qué triplete da lugar a qué aminoácido. Ahora, ¿dónde se sintetizan las proteínas? El RNA mensajero, ¿de dónde ha salido el RNA mensajero? En una célula eucariota. Ha salido del núcleo, está llevando el mensaje. Este mensaje se traduce a proteínas en los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Biología lleva a ustedes. Los ribosomas son grandes complejos moleculares compuestos de proteínas y RNA ribosómico.
los ribosomas se consideran como máquinas sintetizadoras de proteínas o también llamadas máquinas traductoras del código genético. Un ribosoma es una partícula citoplasmática, recuerdan la figurita, donde está en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Un ribosoma es una partícula citoplasmática, es un conjunto de ribonúcleo proteico. Por ejemplo, Escherichia coli, una bacteria, sus ribosomas pueden disociarse en dos subunidades, 50S y 30S. En un ribosoma eucariótico es más grande. Cuando decimos S se refiere a unidades de centrifugación, ¿no? Tal vez han llevado, no sé, en analítica. Unidades Svedberg se llama de centrifugación, que nos dice el tamaño nada más. No nos complicaremos. El ribosoma, ¿qué es? El ribosoma es una partícula que se encuentra ¿dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Es ahí donde se va a traducir. Se va a traducir, ¿qué cosa? El mensaje del RNA mensajero. Para entender cómo ocurre la traducción del RNA mensajero, veamos la estructura un poco del ribosoma. La estructura general de los ribosomas de las células procariotas y eucariotas es la siguiente. Una subunidad grande que posee dos sedes. La sede A se la llama, es el lugar donde entra el RNA de transferencia, que está llevando el aminoácido. Por eso es A. Recuerdan, el RNA de transferencia está aportando un aminoácido. Cada RNA de transferencia lleva un aminoácido. Se llama A porque ahí se va a unir. Está cargando los aminoácidos correspondientes. Si tiene una sede P o lugar P, es el lugar donde una vez que este aminoácido, este RNA de transferencia une un aminoácido, recorre este lugar para que entre otro y empiece a formarse un péptido. Y también tiene una subunidad pequeña. Esta subunidad pequeña es el que une al RNA mensajero para comenzar la traducción. Y estos dos se llaman aparato de traducción. Entonces, el aparato de traducción es el ribosoma, que consta de una subunidad grande y una subunidad pequeña. Dentro de la subunidad grande encontramos un lugar que une al RNA de transferencia y una unidad en la que avanza esto, vamos a ver, y aquí quedaría ya el péptido en crecimiento. Y la subunidad es la subunidad pequeña del RNA de transferencias, donde fíjense mi cursor, aquí se va a colocar el RNA de mensajero. Así era, lean mi mensaje aquí. ¿Cómo interpreta el aparato de traducción al RNA mensajero? Entonces, existen señales nuevamente de iniciación. En las bacterias de Escherichia coli, el inicio del reconocimiento del codón AUG es el ', o sea, AUG. Tenemos el RNA mensajero, estoy escribiendo así. Estamos hablando en sentido 5', 3'. Este RNA mensajero está llevando un triplete. Y entonces, varios tripletes, varios cientos de tripletes. Y la zona en que va a empezar a reconocer o a leer su mensaje es esta zona de reconocimiento. Es un triplete o codón AUG, adenina, uracilo, guanina. Es una zona rica en purinas y aquí está adenina, uracilo y guanina. Es el punto de inicio para la lectura del mensaje. Pero también, este es el mensaje. Imagínense cientos de codones acá. También va a haber una zona de terminación. Estos puntos de terminación o señales de terminación se llaman señales stop. Y como el lenguaje todo es en bases nitrogenadas, pues la señal de stop es UAA o UGA. Veamos cómo es eso. Entonces, el inicio es AUG, vamos a ver que corresponde a un aminoácido, y luego termina en UAA o UGA. Estos codones UAA y UGA no son leídos por ningún RNA de transferencia. O sea, ningún RNA de transferencia puede leer eso. Y por eso se llaman factores, o sea, son señales stop o factores de liberación. Es decir, hasta aquí nomás se va a copiar, hasta aquí se sintetiza y ahora se libera la proteína. Fíjense, es como un lenguaje, cómo se comunica esto, ¿no? Increíble. ¿Cómo es el proceso de traducción? A ver,
Ya hemos visto más o menos eso. Ahora veamos un poco más profundamente. El proceso de traducción, ¿por qué se llama traducción? Porque se está traduciendo del alfabeto de 4 letras, que son las 4 bases nitrogenadas, a un alfabeto totalmente diferente, que es de 20 aminoácidos. Entonces, la combinación de las 4 bases nitrogenadas mediante tripletes va a hacer que ese lenguaje se traduzca en otro lenguaje, que es el de 20 aminoácidos. Esto se produce en los ribosomas, y el ribosoma se considera una enzima. Se llama también ribosima porque cataliza toda la unión que vamos a ver enseguida. Entonces, la síntesis de proteínas, ¿cómo ocurre? Ocurre en varias etapas. Una iniciación, una elongación y una terminación. De un modo general, por deducción, se ve que las proteínas se sintetizan en el sentido desde el extremo amino hacia el extremo carboxilo. ¿Recuerdan por qué se escribe cuando escriben un péptido o una proteína? ¿Recuerdan? Teníamos a la izquierda extremo amino terminal, a la derecha carboxilo terminal. Es por este motivo. Se sintetizan desde el extremo amino hacia el carboxilo, mediante una adición secuencial de aminoácidos en el carboxilo terminal de la cadena peptídica en crecimiento. El código genético, que nos va a ayudar a entender, y veamos también otra parte de un código genético, no otra parte, pero otro ejemplo del código genético y su anticodón. Fíjense que, por ejemplo, la glicina tiene un código, su codón es GGA, pero su anticodón, es decir, del RNA de transferencia, es complementario. Siempre es complementario. Si es guanina, citosina, adenina, U. Entonces, el RNA de transferencia que lleva a la glicina tendrá su anticodón CCU, para que luego en el RNA mensajero pueda leer al GGA, y así con todos los aminoácidos. Entonces, a ver, nos ubicaremos otra vez. Este es el núcleo, este es el DNA. El DNA dice, este gen se tiene que expresar. ¿Qué es esto? Viene la RNA polimerasa y dice, está bien, voy a empezar a copiar donde esté centros promotores, AT, ¿recuerdan? Y empieza a copiar. Fíjense en mi cursor, se está sintetizando el RNA mensajero. Se ha transcrito, aquí está el RNA mensajero, luego va a haber un procesamiento, hemos dicho, ¿verdad? Un splicing, lo que hemos dicho, y al final sale el RNA maduro, que está en el núcleo, sale por un poro nuclear, y ahora ¿dónde se dirigen los RNAs? Hasta los ribosomas. En los ribosomas va a haber la traducción de este mensaje, pero paralelamente se han sintetizado los RNAs de transferencias que dicen, vengan los aminoácidos, vengan, va a haber síntesis de proteína, vengan hacia los ribosomas. Entonces, ¿cómo es la iniciación? Empezamos. La subunidad ribosómica más pequeña, recuerdan esta, va a unir al RNA mensajero. El RNA mensajero viene, recuerdan este dibujito, está yendo y se va a unir en la subunidad ribosómica más pequeña. Dice, ahora lea mi mensaje. Una vez que la subunidad pequeña ha unido al RNA mensajero, la primera molécula de RNA de transferencia va a leer el primero. Recuerdan, empezaba con AUG. Entonces, AUG es el triplete, que tiene que venir, ¿qué cosa? Un RNA de transferencia que tenga su anticodón. El anticodón de AUG será, está claro eso, ¿verdad, chicos? Era adenina, timina, ¿no? Entonces, si era, ahora ya no es timina, ahora es uracilo. Adenina, uracilo, adenina, guanina, citosina. Viene y se ubica ahí, llevando este aminoácido, la metionina. Entonces se une, fíjense, se une, el primerito está empezando ya, se une el aminoácido metionina y ahora la subunidad grande entra en acción. Y se une ahí la unidad grande y empieza a leer al siguiente triplete. Si el siguiente triplete, por ejemplo, comienza la elongación, el siguiente triplete, por ejemplo, me dice GUC, fíjense, GUC. Entonces, GUC tiene que ser leído
con su complemento. Y GUC, ¿a qué cosa, a qué aminoácido codifica? Vámonos al código genético. GUC era, ¿verdad? G, aquí está, G U C a la valina. Entonces, GUC codifica la valina, entonces tendrá que ir ahí, entrar ¿quién? La valina. ¿Quién está llevando el complemento? El RNA de transferencia. El complemento de GUC será CAG. Entonces, CAG une a la valina y viene el RNA de transferencia y se ubica ahí. Entonces, un segundo RNA de transferencia con su aminoácido unido se coloca en el sitio A, aquí está el sitio A, y con su anticodón acopla en el RNA mensajero. Una vez que se ha acoplado, forma un enlace peptídico. Aquí metionina y valina ya ha formado un enlace peptídico. Ahorita vamos a ver qué enzima forma un enlace peptídico y recorre hacia la zona P. Deja vacío la zona A. Y ahora, según este otro triplete, GUC, ¿verdad? Era esto. Ahora hay otro triplete. UUC, uracil-uracilocitosina. Si nos fijamos en el código genético, uracil-uracilocitosina. Uracil-uracilocitosina es fenilalanina. Entonces, uracil-uracilocitosina, aquí está uracil-uracilocitosina, viene el RNA de transferencia portando a la fenilalanina. Dice, permiso, aquí tengo que entrar, aquí me corresponde. Y así se une ahora la fenilalanina con la valina. Y así el ribosoma se mueve a lo largo de la cadena, así en este sentido, 5', 3', y el segundo RNA de transferencia con el dipéptido unido se mueve hacia el sitio P y así va leyendo. ¿Qué cosa es lo que une? ¿Qué enzima realiza este enlaces peptídicos? Pues una enzima llamada peptidiltransferasa. Aumenten eso en sus diapositivas. Una peptidiltransferasa une a los aminoácidos formando enlaces peptídicos. Y así va creciendo, va leyendo, esto va leyendo, repito, en este sentido, 5', 3', 5', avanzando en ese sentido, 5', como si fuera un cierre, ¿no? Algo así parecido. Ahora el siguiente triplete vendrá un aminoácido de transferencia con su aminoácido. Viene la peptidil, forma el péptido y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando. UC es fenilalanina. Luego vendrá UGG, digamos. ¿Quién vendrá? UGG, si vemos el código genético, UGG es el triptófano. Entonces viene un aminoácido, a mí me toca, viene con su ACC y se une acá. Entonces de esa manera ahora se ha unido el triptófano. Y ahora recorre. Y fíjense, está creciendo la cadena. Crece la cadena hasta que así va leyendo a cientos de tripletes. Hasta que llega, fíjense, a este triplete, UGA. ¿Recuerdan que era UGA? UGA, vamos a ver. UGA sería un centro de terminación. Veamos en el código genético qué es UGA. UGA, stop. Entonces, UGA, stop. Como es decir, ningún RNA de transferencia lo puede leer. Dice, ¿qué será eso? Nosotros no sabemos. Y entonces ahí para. Entonces ahí termina. Esto sería un factor de liberación, por eso UGA. Y se libera la proteína y sale. Entonces esa sería la terminación. Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación, en este ejemplo UGA, el polipéptido se escinde del último RNA y el RNA sale del sitio como péptido libre. Así se sintetiza la proteína, el RNA mensajero se retira, se degrada. Y se degrada. Si simbolizamos un poco esto, veríamos así. Imagínense que esto también, sáquenle una fotito, chicos, aumentado. Esta sería la proteína que ha ido creciendo, ¿no? Recuerden, ha ido saliendo. Pero esta proteína no se queda así.
La proteína va sufriendo modificaciones post-traduccionales. Ahora esto queda claro por qué se llama post-traduccionales. Después de la traducción, va hacia el aparato de Golgi, etcétera. Aparte que va formándose, fíjense, esta es la estructura primaria. Va formándose las alfa hélices, van formándose los plegamientos beta, hasta que nos da una estructura secundaria, o incluso si corresponde una estructura cuaternaria. O incluso esto puede unirse a un péptido, perdón, a un carbohidrato, formar glicoproteínas, o unirse a lípidos, formar lipoproteínas. De esa manera, cada proteína luego va a ir al lugar que le corresponda y para lo cual ha sido sintetizada. La proteína va a ir así a formar parte de unidades funcionales. Esas unidades funcionales se llaman proteoma. Fíjense entonces, que una vez sintetizada la proteína, este sería el nivel primario. Va sufriendo modificaciones posttraduccionales, se va formando el nivel secundario, el nivel terciario, el nivel cuaternario, si es que corresponde, o se unen diversos compuestos, se forman proteínas conjugadas, ¿no? Con carbohidratos o lípidos. Y luego, ¿dónde va a ir? Va a formar parte de ciertas unidades funcionales, no se queda ahí solita. El estudio de esas unidades funcionales donde funcionan, valga la redundancia, donde funcionan las proteínas es el proteoma. ¿Qué es el proteoma? Recuerda que hemos hablado algo ya del proteoma cuando hemos visto proteínas. Pues el proteoma es la representación funcional del genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma se refiere al número es el DNA. El genoma de una célula es su DNA. El genoma se refiere entonces al número de bases que tiene su DNA, a la secuencia de bases que tiene DNA y los genes que tiene, que codifican proteínas. Por ejemplo, el genoma humano ya se ha secuenciado por completo, es el proyecto Genoma, un boom que duró muchos años. El genoma humano secuenciado tiene 3.000 millones de bases. ¿Recuerdan el DNA? Cada nucleótido con su base, 3.000 millones de bases y aproximadamente 25.000 genes. No todos sintetizan proteínas, pero tiene 25.000 genes. Por ejemplo, en el genoma, conocer que cuántos pares de bases tiene, por ejemplo, tiene 3.000 millones de bases, tiene 25.000 genes, pero conocer el número de bases nitrogenadas, su secuencia, no nos dice cómo va a funcionar. Como el genoma no sería nada sin el proteoma, podríamos decir, y viceversa. No existiría proteoma si no habría genoma. Pero para cómo se expresa el genoma, pues es el proteoma. El término proteoma, por eso, permite representar un contenido más complejo de nivel de información. Es decir, el proteoma nos indica un nivel de información funcional que abarca lo siguiente: qué tipo de proteína se ha formado, qué función tiene esa proteína, qué interacciones tiene y en qué unidad funcional va a trabajar esa proteína. El proteoma representa un contenido más complejo. Se refiere al nivel de información funcional. Esta información abarca el tipo de proteína, función, con qué otras proteínas va a interaccionar. Por ejemplo, la vía de transducción de señales que hemos visto. ¿Recuerdan? Viene la adrenalina o el glucagón en su receptor, ocasiona la transformación de la adenilato ciclasa que se transforma en AMP cíclico. El AMP cíclico actúa sobre la proteína quinasa y al final, ¿recuerdan? Según si era adrenalina o era glucagón, dará lugar el glucagón, por ejemplo, a que salga la glucosa del hígado hacia la sangre. Y si es adrenalina, que vaya la glucosa hacia la glicólisis y genere ATP. Pero esta es la unidad funcional. Por ejemplo, este receptor ha sido sintetizado como hemos visto. Esta proteína G ha sido sintetizada como hemos visto. Esta proteína quinasa ha sido sintetizada como hemos visto. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Esta es el proteoma. Cada célula tiene su proteoma, es decir, conjunto de proteínas que indican cómo actúan. Ahora, ¿cómo se han sintetizado esas proteínas? Como el proceso que hemos visto, por el proceso de traducción. Bueno,
aquí les he puesto a lo que hemos hablado un poco, un videíto, chicos, a ver, que escogiendo porque hay algunos que son medio. Perdón, perdón, perdón.
Bueno, chicos, entonces eso sería. ¿Alguna pregunta? Este video me gustó porque hay otros que usan medio como dibujos animados. No está bien. Entonces, hasta aquí hemos visto, al ver la transcripción, hemos visto hablar un poco más sobre el proteoma. Al último, un tema que ha aumentado, que vamos a ver las ciencias ómicas, donde va a estar el proteoma, transcriptoma. Vamos a hablar un poquito de esto. No se podría hablar si no se supiera esto. Solamente una manera más conceptualizada, porque se necesita conocer el metabolismo para entender esas ciencias. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Siempre digo, si no hay preguntas hoy, podría ser la siguiente clase, ¿no? Bueno, chicos, quedamos ahí entonces. Voy a dejar de compartir. Y ya. Les voy a colocar les voy a colocar, les decía, el video en el Classroom para que puedan volver a ver. Listo, chicos, hasta luego. Nos vemos en el aula. Con la doctora, no he podido hablar con la doctora Ivonne, qué barbaridad. Ya, les voy a colocar en el chat a ver qué aulas hay mañana tempranito, chicos. En el chat va a estar en qué aula van a estar, cada grupo en qué aula van a dar examen. Hasta luego, chicos, cuídense, estudien.